Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy creo que vamos a hablar de algo que tiene que ver con un fenómeno que casi es social, pero que en este caso se mezcla con la geopolítica, que tiene que ver con el tráfico de drogas, pero una droga muy especial, una droga que está teniendo mucho éxito, entre comillas, en todo el mundo árabe, en Oriente Medio, y que su nombre es Captagon. Captagon, sí, efectivamente, que es en realidad el nombre comercial de la fenetilina, que es un fármaco que se ha inventado allí por los años 50, los años 60, en Alemania, cuando estaba dividida y se había creado en la Alemania occidental, justamente. En ese momento se recetaba para trastornos de déficit de atención, hiperactividad, había también alguna indicación para la depresión. Pero sí, este Captagon es el nombre comercial efectivamente que se empieza a usar entre 1960 y 1961. Lo que sucedió en ese momento es que al haber empezado de alguna forma a restringir su utilización en Europa, como suele ocurrir con los flujos y los tráficos de narcóticos y también del narcotráfico, que es cuando ya se instalan este tipo de grupos o los cárteles de droga, ese eje se corre, en este caso se ha dirigido hacia el Medio Oriente, teniendo obviamente no solo impidiendo que la demanda continuara creciendo, sino también provocando ya la constitución de un narcótico que era muy barato, de hecho tiene una capacidad de aumentar la eficiencia del cuerpo, mejorar conciencia, estimular energía, suprimir, por ejemplo, o aliviar parte del dolor, y que de alguna forma se estaba haciendo mediante instrumentos que eran legales. Es decir, eso a veces es uno de los elementos más difíciles cuando este tipo de producciones se logra con elementos que son legales, la persecución y la restricción de este tipo de productos suele verse bastante afectada. Es cierto que hay hoy una versión que es poco convencional de esta que estamos hablando, que se hace en pequeños laboratorios que están ubicados entre el Líbano y Turquía. Este tema me parece interesante para remarcar, porque hace unas 2 semanas hacia atrás, un ex jefe del Mossad ha estado en Argentina y ha dado una frase que fue muy contundente, y es que Hezbollah es el nuevo cártel de la droga, o que funciona como cártel de la droga. Y aquí hay para hacer una aclaración, si se quiere, un poco más conceptual también, que es dentro de lo que es el estudio del terrorismo y el crimen organizado, hay dos partes de la biblioteca. Una parte que dice que terrorismo y crimen organizado nunca pueden fusionarse entre sí, y hay otra parte que es la que yo creo y estoy convencido que sí se pueden fusionar, independientemente de que los grupos, por ejemplo, el Estado Islámico, el Daesh, Hezbollah, los hutíes en Yemen, persigan objetivos distintos que el cártel de Sinaloa, por ejemplo, o los cárteles de la droga que figuran en América Latina y en el Caribe. Pero sí es cierto que en el caso del Captagon, entre Líbano y Turquía, especialmente en Siria también, y esto reflejado por agentes especiales incluso de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, de la DEA, hablaba de una suerte de efecto narcótico que también usaba un efecto similar y de estimulante en estos grupos yihadistas y en estos grupos terroristas que circulaban. Pero ¿a qué viene la cuestión esta del ex jefe de Mossad en la Argentina? Que señalaba que Hezbollah, la agrupación chiita libanesa, que se sabe que funciona bajo el padrinazgo de la República Islámica de Irán, había encontrado la forma, especialmente desde hace unos años atrás, de promover y de construir su propio financiamiento, de alguna forma independiente, entre comillas quizás, pero independiente de la República Islámica de Irán, que desde que las sanciones se han aplicado quizás con mayor dureza, no le ha sido tan fácil promover un financiamiento tan directo como ha sido en los años 70, 80 y los 90 con esta agrupación
del Líbano, sino que ahora necesitaban de alguna forma salir a buscar sus propios recursos y esos recursos los encontraban a través del narcotráfico. Este narcótico, Captagon, se ha convertido entonces en esa opción ideal para los combatientes yihadistas que participan en conflictos de guerra. Aquí estamos hablando no solo territorios con fronteras muy porosas, sino territorios que están en un conflicto permanente. Estamos hablando de Siria, que una píldora como esta asegura que entren en las batallas con una idea de coraje químico, que este es un concepto que se ve muy, muy en claro, en el cual de alguna forma se convierten en los super soldados que no conocen el miedo y no van a dejar de luchar. Entonces algunos medios franceses también llegaron a confirmar incluso que los atentados que ocurrieron en París en el 2015 habían sido promovidos y ejecutados por yihadistas que habían consumido pastillas antes de llevar a cabo la operación. Entonces, por eso ese nombre de las drogas de los yihadistas se hizo mucho más conocido a partir de ahí. Entonces, el uso del Captagon no se detuvo solo en los combatientes, y esto es quizás el primer inciso que habría que hacer con esto. No se detiene solamente en los yihadistas, sino que se convirtió en una mercancía dirigida de alguna forma a lo que es un gran mercado que es el Golfo. Antes de mudarse, por supuesto, a Egipto, también para luego convertirse en Arabia Saudita, en hoy el primer consumidor o uno de los más importantes consumidores de este tipo de drogas. Hay informes de las Naciones Unidas que colocan al Captagon en la parte superior, es decir, en las drogas más utilizadas en el reino, incluso antes del hachís, la heroína y la cocaína. O sea, estamos hablando de una droga que tiene su nombre árabe en Abu Hilalin, que es más conocida como Captagon, pero que de alguna forma toma cada vez mayor relevancia tanto para las Naciones Unidas como para la DEA de los Estados Unidos, en una droga que tiene un alcance cada vez mayor en los países del Golfo, que se sabe que es países que tienen un porcentaje de población joven muy elevado y que muchas veces ya hay alguna forma de adicción preexistente que permite ser un terreno fértil para la llegada de este tipo de narcóticos que son muchos más potentes. Se habla que al día de hoy en Arabia Saudita se logró incautar 1/3 de todas las incautaciones mundiales. Y hay una declaración de un embajador, en este momento entiendo que es un ex embajador de Arabia Saudita en el Líbano, que había hablado que en los últimos 6 años, especialmente entre el 2016, 2017 en adelante, el reino había logrado detener el contrabando de más de 600 millones de píldoras, lo cual eso nos mostraría que la cuestión del Captagon está bastante descontrolada, si se quiere, porque si un país logra incautar próximamente a las 600 millones de píldoras, ¿cuántas serán las que no logra incautar? Esa es la pregunta que incluso al día de hoy ha llevado a que fuerzas de seguridad de Jordania, por ejemplo, intercedan mediante Estados Unidos hacia Irán para que los iraníes, las fuerzas iraníes, logren controlar por lo menos lo que son sus proxies en Siria y en el Líbano con este tipo de drogas que verdaderamente está haciendo un panorama complicado en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que ha sucedido con Hezbollah? Que es siempre esa pieza, cuando estamos hablando de Irán, es imposible no ir a la cuestión de Hezbollah en el Líbano. La historia del Captagon con Hezbollah comenzó a principios de la década de 1990, cuando especialmente en el este europeo, países como Bulgaria, por ejemplo, aprobaron leyes muy estrictas para combatir este tipo de propagación de drogas. Esto que decíamos que en un principio, en la década de los 60, se recomendaba o se prescribía para determinadas afecciones y determinados trastornos, cuando empieza a tomar una especie de tránsito mucho más recreativo y para otro tipo de usos, en Europa se empieza a restringir fuerte y todo este eje se corre hacia países como por ejemplo el Líbano, que fue de alguna forma ese primer candidato para esta transición desde Europa hacia el Medio Oriente y luego hacia Asia también. Hay un elemento ahí en el Líbano que es no solamente un territorio que es muy débil en cuanto a su elevada vulnerabilidad constitucional, social, política, territorial también, sino porque le deja entre Europa y el Golfo mercados y pasos que son claves. Entonces, no es casual que el Líbano haya sido el primer territorio en el cual el Captagon ingresa allí por los años 90 y que a partir del 2006 es Hezbollah quien
luego de la guerra que tuvo con Israel en el 2006, logró encontrar la forma de fabricar por sí solos este tipo de píldoras en determinados puntos del país, lo cual dejaba a la organización con una necesidad urgente de financiación que se había restringido mucho, ya no solo por su enfrentamiento directo con Israel, sino por lo que decíamos, que para esos años la República Islámica de Irán, su padrino, si se quiere, en el terrorismo internacional y el transnacional, se había resentido mucho por la aplicación de sanciones por el programa nuclear iraní que habían entrado casi de lleno en toda la cuestión de Irán, especialmente en su fabricación militar y social, política también. Luego del Líbano se muda a Siria. Esto es inmediato, después del estallido de la guerra civil, especialmente entre el 2011 y 2012, las fuerzas de al-Assad sufrieron pérdidas sucesivas en todos los frentes contra los rebeldes. De hecho, para el año 2013, grandes partes de esos territorios estaban fuera del control del gobierno y con un cúmulo de yihadistas extranjeros que estaban llegando para combatir a las fuerzas de al-Assad. Entonces, en medio de este caos, en donde no existían territorios de alguna forma controlados por el gobierno y que se encontraban en un tránsito permanente de combatientes en países de la región, también de sus vecinos, le daba el campo perfecto a Irán y a Hezbollah para entrar en Siria junto con los fabricantes de Captagón, con una especie de un éxodo gradual que se empieza a dar desde el Líbano hacia Siria, que él empezaba a proporcionar mejores condiciones, y esto es un caos total y una enorme base industrial que, a diferencia del Líbano, en Siria sí estaba más asentada, de producir mayor cantidad en menor tiempo. Y esto acercando mucho más a lo que son los mercados del Golfo, que insisto, es esta idea del Golfo y esta idea también de los tráficos de drogas siempre tienen un correlato en lo que es la mercancía y la rentabilidad, que a veces parece un concepto, si se quiere, económico muy, muy frío, pero que se aplica, por supuesto, a la rentabilidad que todo grupo, en este caso mafioso o en este caso narcotraficante, utiliza y tiene que medir a la hora de promover y de proyectar sus actividades. Entonces, lo que es investigación para llevar a cabo fabricación y exportación de este Captagón se lleva a cabo en lo que podríamos decir que son dos ejes. La red de Hezbollah, que tiene además otros grupos de milicias respaldados por Teherán. Esto es un elemento claro. Si Hezbollah se convirtió al día de hoy en un cartel de droga, es porque Teherán lo sigue apañando, porque Teherán lo sigue promoviendo y magnificando, ya no solo en el Líbano, sino también en Siria y en otros países vecinos donde las milicias chiitas, que responden a los ayatolá de Irán, han desempeñado un papel central en la construcción de un número tan grande de plantas de fabricación en toda Siria. Aún habiendo trasladado el Líbano, no habiéndolo abandonado totalmente, sí el eje está hoy en Siria, que produce mercancías y rentabilidad en torno, hay mediciones entre los 5 millones y los 50 millones de dólares por año, pero sí que ha permitido multiplicar otras redes que se gestionan bajo la protección de incluso facciones que hoy son combatientes, algunas de las cuales están directamente relacionadas al gobierno sirio. Se habla aquí, por ejemplo, de la Guardia Republicana, se habla también de la inteligencia de la Fuerza Aérea, incluso algunas áreas de inteligencia militar del gobierno sirio que responden al Assad, y se habla también de algunas brigadas menores, como los Halcones del Desierto, incluso vinculados a familiares de al-Assad. Se hablaba de familiares muy cercanos al líder sirio que estarían involucrados en este tipo de redes y que de alguna forma le da la necesidad de crear un liderazgo superior a esta red de redes que, como decíamos, agrupa cuadros militares y económicos, los más prominentes incluso del régimen de al-Assad, lo cual provienen de la familia del presidente sirio. Hay un caso, por ejemplo, Maher al-Assad, Wassim Badia, que es otro, Muhammad Shalish, que era alguien muy, muy cercano también a la familia, y hablan otros incluso que hay distintos grupos hacia adentro de la familia que de alguna forma están disputando por el control de este tipo de redes en Siria. Lo cierto es que Hezbollah ya no se contenta solamente con la fabricación en Siria. Por ejemplo, una investigación de Independent Persian, que es una revista que tiene su versión en la web,
dando un informe de inteligencia, hablan de que Hezbollah se estaría al día de hoy promoviendo ya no solo la necesidad de concentrar todos sus esfuerzos en el Medio Oriente, sino también llevar toda esta maquinaria a territorios incluso que estén por fuera. Y cuando se habla de este tipo de territorios no hay que olvidar nunca la cuestión de América Latina, y aquí vuelvo con la visita del ex jefe del Mossad en la Argentina, que dio un aspecto que creo que es central para entender esto y de alguna forma concluir, y es que se sabe que en América Latina la Triple Frontera está bajo la coordinación y la penetración de Irán a través de Hezbollah. Hace más de 20 años que se habla esto, es conocido, hay material de investigación, hay informes de inteligencia, hay causas judiciales en distintos países, no solo en la Argentina también, que ha involucrado a la comunidad libanesa, especialmente Ciudad del Este, fachadas legales que esconden fachadas ilegales. Todo eso se sabe, todo eso se conoce. Pero América Latina y el Caribe, lo que conocemos por lo menos desde México hacia la Argentina, en todo ese territorio que es tan grande como diverso y complejo también, Hezbollah tiene territorio de sobra como para poder asentar cualquier tipo de redes de este tipo. Porque estamos viendo que si bien es cierto que no son escenarios de guerra similares a los que ocurren en el Medio Oriente, el caso de Siria o el Líbano, sí es verdad que hay una desgestión o una desgobernanza muy grande en lo que es la gestión de seguridad de los estados. Hablamos entre la frontera Argentina-Chile, por ejemplo, hablamos también el caso de Bolivia-Perú, el caso de Ecuador. Ecuador estamos viendo hoy uno de los escenarios en donde esta narcoguerrilla más se ha ligado, más se ha acrecentado en los últimos tiempos con un episodio lamentable que fue el asesinato de un candidato a la presidencia de Ecuador. Venezuela, Colombia, México también, que son quizás los escenarios más comunes o más conocidos a la hora de hablar del narcotráfico, pero que sin duda le da a América Latina y el Caribe una connotación propia para que este tipo de redes allí se puedan asentar y que sin duda se puedan conectar en lo que es una amenaza global. Hablar de narcotráfico como hablar de terrorismo transnacional, hablamos de amenazas que son globales. Ningún país está exento, pero por supuesto que se van a asentar en aquellos territorios donde las condiciones para la rentabilidad les sean más accesibles, a menor costo y por supuesto donde puedan ganar más. Bueno, sin duda es una amenaza muy cercana, no solamente porque respecto al tema de Medio Oriente implica una situación también en las, digamos, en los umbrales de Europa, sino también en América Latina, como señalabas ahora, y esto supone no solamente una batalla creciente contra el narcotráfico, sino contra, como en este caso, la financiación de un terrorismo internacional, porque no olvidemos que los beneficios de este mercado, desde que está asentado, por ejemplo, en Siria, está vinculado a Hezbollah y esto está vinculado al terrorismo y también a las posturas de Irán de hegemonía chiita dentro del panorama de Medio Oriente, pero que todo esto también es traducible al escenario de otros sitios, ¿no? Estamos hablando de América Latina, pero también se podría hablar de Europa y de otros escenarios. Así que estaremos muy atentos a lo que sucede con esto, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que sí. Siempre decimos que son patrones que se van repitiendo y que sin duda que se pueden replicar en territorios que a veces se creen imposibles que suceda, pero puede suceder como bien señalabas. Pues muchas gracias, Luciano Mondino, y hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias.